Este resumen yo lo voy a grabar para consumo de la gente que no ha podido hacer la reflexión y que necesitamos que usted se ponga al día. Le voy a dar un consejo. Esto no es cuestión de amén, es cuestión de ser responsable, de ser responsable. Llevamos 2 semanas para poder hacer la reflexión. Y yo soy muy amigo de todo el mundo y yo los amo a todos, pero yo soy también estudiante y a mí me dicen un deadline y yo voy a cumplir. Hay tiempo para todo, hermano. Créame que hay tiempo, hay tiempo. Y admiro a todos los que a última hora me las entregaron. Hasta ahorita estuve recibiendo y yo las corregí rápido. Admiro a los que dijeron voy a ser responsable. Una de las cosas que necesitamos hacer es ser responsable. Y eso no es ningún pecado, uno decirlo, no se sienta mal, pero yo tengo que ser realista. Yo soy bueno y yo soy buena gente, pero me gusta hablar la verdad. Y ahí es donde tenemos problemas porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. Por favor, le vamos a dar un brequecito. El día de mañana es el deadline para poder recibir las que me deben. Mañana. Si mañana no entran, pues ya ustedes saben que usted no se va a graduar porque va a faltar esa. Y para poder graduarse son 12 reflexiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a eso? Dígamelo ahora, zúmbela ahora. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Alguna pregunta? Los muchachos de Fort Myers, ¿estamos claros? Estamos más claros que... Ajá, Tracy, mamá. Bendiciones a todos. Te bendiga, mamá, te amo, te amo, te amo. Igual, yo estoy tratando, haciendo lo más posible para hacer lo que me falta, porque en verdad estoy bien atrasada. So voy a ver si me puedo, if I could catch up to everybody, so that way I could hand my stuff in. So I just want to say that in front of everybody. Mamá, gracias por tu honestidad. Hay gente que yo los excuso y tú has tenido demasiadas situaciones. Yo estoy al tanto. Yo estoy al tanto. Haz lo más que tú puedas. Yo entiendo que hay algunos que, como Miriam, por ejemplo, Miriam ha estado descomunicada, no tiene teléfono, no tiene computadora. ¿Sabe? Hay cosas que tenemos que entender, pero hay otras personas que han podido hacerlo. O sea, no, porque en una hora se hace, en una horita. Sí. Ok, Sí, yo sí. quería decir para que nadie piense que, No te preocupes, mamá. Muy bien, muy bien. Gracias, mamá. Gracias. ¿Alguien tuvo problemas haciendo esta reflexión? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Verdad que no? ¿En cuánto tiempo? ¿Alguien me puede decir en cuánto tiempo usted la hizo? Alguien que me pueda decir. ¿En cuánto tiempo usted la hizo? Vamos a ver. 40 minutos. 40 minutos, ¿verdad? ¿Verdad, Rubencito? 40 Ya. minutos. Porque está fácil. Esta está más fácil que todas. Ajá, Flor. ¿Cuánto tiempo? En 3 horas. Muy bien. Ajá. Deciré, ¿usted sola mano? ¿O no? ¿Quién más? Ajá, Wilson. 4 horas. Ya. No está tan difícil. Es cuestión de tomar un poquito de tiempo, apagar el televisor, apagar el Netflix un ratito y déjame hacer esto. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. Yo hablaba ahorita con una de mis hijas, que amo mucho, y le decía, mira mamá, vamos para adelante, la vamos a hacer, la vamos a lograr. Porque sé que hay algunos que tienen 2 trabajos, que tienen 3 responsabilidades. Hay gente que yo lo sé. Vamos a terminarla. Dime, mamá, Eli. Quiero felicitar a las líderes de Fort Myers que entregaron todas sus tareas atrasadas, desde el resumen 1 hasta el 4. Todas, hay algunas que estamos esperando las atrasadas, pero la mayoría todas, mire, hermano, mi respeto, esto es deseo de echar para adelante. ¿Sabe una cosa? Yo comienzo a estudiar ahora en marzo, en marzo. Comienzo
a estudiar en marzo nuevamente. Y esto significa más trabajo, pero a mí me gusta y yo creo que estas materias que voy a comenzar me hacen falta para seguir creciendo, para poder seguir creciendo. Yo les pido de todo corazón que no, que mantengan la fuerza, mantengan la estamina, manténganse firmes, porque lo que estamos haciendo nosotros no ganamos nada, es para nosotros crecer en la palabra del Señor. Estamos. Quiero saludar a Danilo, está por aquí. Danilo, bueno, Danilo comenzó hace unas cuantas semanas, está ahí, estamos marchando poco a poco. No, Sí. ahora cuando entremos ahora en el capítulo 5, cuando entremos en el capítulo 5, ahora pues comenzamos a galopar con más fuerza. Vamos a empezar la noche de hoy con una sinopsis y nos vamos rapidito. Sinopsis del capítulo 4. Yo creo que mi problema es que yo tengo como una infección en el oído. Anda, por favor, ponme el mute, please. Pon el mute. Sí, es siempre lo mismo, siempre. No te preocupes, no te preocupes. Yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo. Lo quitaste, papá. Ahí está. Ya, mamá, gracias. Vamos acá. Ahora, vamos a hacer una sinopsis del capítulo 4. En el capítulo 4, si usted ve claramente el bosquejo, ya los que entregaron la reflexión ya no pueden echar para atrás, ya están calificadas. Pero si usted nota el bosquejo del capítulo 4, dice sección 4, segundo discurso, instrucciones a los 12. Luego dice la letra A, necesidad de obreros. Estamos, recuerdan, en el libro de Mateo, pero estamos estudiando el comentario bíblico del libro de Beacon, el volumen 6, Mateo a Lucas. Luisito Fuentes, yo te voy a enviar el libro. Te voy a enviar el libro para que lo tengas. Entonces, en este bosquejo, lo voy a poner acá. Sencillo, normalito, míralo aquí. Así era que usted tiene que hacer la reflexión. Que el 95% de la gente lo hicieron así. Yo estoy sorprendido. Yo tengo que de verdad quitarme el sombrero, como le hablaba hoy con Elliot. Y yo le decía, de verdad que hemos visto un improvement tremendo en la manera que están realizando los trabajos. Y esto es importante. Esta es la manera. Este es el bosquejo del resumen 4. Gente se les olvidó poner un punto y yo lo marqué. Y obviamente no pueden recibir calificación total si omiten puntos. Otros, como las parejas, como los matrimonios, si se le envió uno a uno, se dio cuenta que había un error, pues lo arregló. Pues ese truco yo lo entiendo. Ese truco yo lo entiendo. Porque yo no nací de noche, pero no anoche. Pero así fue. Esta es la manera que usted debió haber hecho. Necesidad de obrero, luego viene la letra B, la misión de los 12, y la misión de los 12 son 7 puntos. Nombramiento, instrucciones, advertencia, discipulado, seguridad, el precio del discipulado, privilegio del discipulado. Ahí está. Tato. Ajá. Exacto. ¿Dónde está Rosy? Sí, Roxy. Eso es, mamá. Eso es. Eso mismo.
Exacto. Y como quiera, yo te voy a enviar el bosquejo para que los tengas. Yo voy a enviar esta sinopsis que Elio me envió, está muy buena y yo la voy a reenviar para que ustedes la tengan. Bueno, vamos allá. Jesús no se confinó a su propia ciudad, sino a su propia ciudad, Capernaum, más emprendió una trayectoria de amor y compasión, enseñando y predicando y sanando. Acuérdense que estoy en necesidad de obreros. Compasión en el griego, ¿se acuerda que hablamos de la palabra compasión? En el griego es esplanchiste, que expresa una compasión que empieza desde lo más profundo del ser, entrañas. Al contemplar a las multitudes, las vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión, que es un verbo aoristo, describiendo una acción inmediata. Jesús les dice a sus discípulos que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Alguien que me busque, Elizabeth, búscame Mateo 10, desde el verso 1. Jesús les dice a sus discípulos que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, pues que rogaran al Padre que enviara obreros a su mies. Juan 4:35, Jesús dice que los campos están blancos para la siega, ilustrando la necesidad de obreros. Vamos ahora a Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, Eli. Entonces, papito, búscame Mateo 10, versículo del 5 al 15. Sarita, búscame Mateo 10, versículo del 16 al 23. Desiree, búscame Mateo 10, versículo 24 y 25. Evelyn, búscame Mateo 10, versículo 26 al 33. Virgen, búscame Mateo 10, versículo 34 al 39. Y Wendy, búscame Mateo 10, versículo 40 al 42. Comenzamos con Mateo 10, del 1 al 4. Ok, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mateo 10, 5 al 15. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiréis, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Excelente, amén. Excelente. Mateo 10, 16 al 23. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, como palomas.
y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recoger todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? 26 al 33. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, como tampoco hay nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El siguiente. Al que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense que esto es un capítulo, lo que le llaman el capítulo de la preparación para los apóstoles. En otros estudios se habla acerca de el jaque-mate hacia los apóstoles. Y lo más que hablando fuera de la clase, hablando con claridad, cuando usted escucha las palabras de Jesús hacia los apóstoles, claramente podemos ver aquí la realidad y la verdad de el maestro preparando a este grupo de personas que él llamó, que él escogió para el trabajo arduo que ellos se iban a enfrentar.
hablaba hoy con Yaro y yo le decía, es tan importante y es tan riguroso, digno de honra, no de adoración, digno de honrar el trabajo de estos hombres, que en el capítulo 31 de Apocalipsis, alguien, Yaro, búscame ese versículo que habla que las 12 puertas se le dará el nombre de cada uno de estos apóstoles. Creo que es el capítulo 31. Déjame adelantarme acá también. Capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21, muy bien. Versículo 12 por ahí. Ajá. Dice 21 desde el versículo 12. Vamos a leer. Ok. Vamos a comenzar en el 12 porque el versículo clave es el 14. Y estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Por si acaso, los que no saben lo que es la Nueva Jerusalén, ese es el lugar, ese es el highest calling para la iglesia. La iglesia. Ese es el lugar donde la iglesia va a morar. Dice el vidente que la vio bajar y da las medidas. Bueno, si las medidas son literales o son metafóricas, simbólicas, no lo sabemos. Pero lo que yo sí sé es que hay un lugar que la iglesia tendrá solamente lugar en ese sitio, y es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Pero entonces quiere decir que no vamos a estar con todo. Yo personalmente creo, y nuestra escuela futurista apocalíptica, que es nuestra escuela, yo no creo que vamos a estar todos. Creo que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, y estarán, todo el mundo estará repartido según Dios haya preparado su mente. Por lo menos lo que a mí me compete, a nosotros, es que la iglesia morará en este lugar. Y este lugar lo vio bajar, es como un cono, tiene como tantos estadios de ancho y tanta longitud. Es un lugar sumamente inmenso que es tan inmenso que ahí va a estar la iglesia de Jesucristo, la iglesia, los escogidos, los mártires del Nuevo Testamento, los mártires del Viejo Testamento, los antidiluvianos, los postdiluvianos, los que murieron esperando al Mesías. Esa gente, la cautividad, toda esa gente estarán en otros lugares. Nosotros vamos a estar en un lugar diferente. Bueno, en este lugar, en la Nueva Jerusalén, fíjese que lo que yo estoy hablando, aunque es una teoría, pero aquí yo te pruebo más o menos que es posible que estemos todos ahí, porque acuérdense que los apóstoles son del Nuevo Testamento y los apóstoles vivieron con Jesús y obviamente son parte de la iglesia de Cristo. Los apóstoles son parte de la iglesia de Cristo. Decía yo esta tarde que es tan riguroso el poder honrar a estos hombres que sacrificaron su vida y fueron prácticamente los que comenzaron la iglesia primitiva. Los que comenzaron la iglesia primitiva. Ellos no comenzaron una religión. Ellos no comenzaron religión. Ellos comenzaron la iglesia primitiva. Por ende, es muy importante que el trabajo que esta gente, que lo podemos ver en Mateo 10, como Jesús
le divide a ellos y les da las instrucciones de cómo iba a ser el evangelismo. Aquí en la Nueva Jerusalén, en uno de los versículos, el versículo 12, vaya ahí, alguien que me lea el versículo 12, por favor. Estamos en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, versículo 12. Alguien que me lea, Mía, si tienes la Biblia mía, léeme, por favor, el versículo 12, Apocalipsis 21, o el que tenga ya la Biblia lista, por favor. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ya usted ve cómo Juan en la isla de Patmos, Juan, el discípulo amado, está desterrado, el único que murió de viejo. Todos los demás discípulos fueron muertos de una manera horripilante. El único sobreviviente desterrado fue este discípulo, y le llaman el vidente porque vio todas estas cosas. Ahí él nos está diciendo, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, todo en la numerología, ¿se acuerda? 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en los nombres y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Wendy, sigue el versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Hace un total de 12. Hace un total de 12. Es un sitio sumamente inmenso. Mía, léeme el versículo 14. Apocalipsis 21. No puede, ok. Entonces, sígueme, Wendy. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está. Ahí está. Fíjate que, oh, gloria al Señor. Cuando esto llega, hermano, a mí yo me emociono, literalmente me emociono. Porque estos hombres murieron por el evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Le doy gloria a Dios. Nunca le había tomado tanta hambre a esta parte, hermano, hasta que comenzamos a estudiar esto, para que vea que estamos aprendiendo todo. Estos 12, cada uno de estas puertas tendrá el nombre de cada uno de estos hijos que murieron de una manera horripilante por el evangelio de Cristo. Por eso cuando usted lee y usted va directamente a la elección de los 12 apóstoles, Jesús sabía a quién estaba llamando. Jesús sabía quién estaba llamando. Y cuando él hizo el llamado, él llamó a hombres de carne y hueso, no llamó a santos, llamó a hombres con imperfección para hacerlos, para ir perfeccionándolo. Llamó a hombres ordinarios para trabajos extraordinarios, hermano. Y esto es sumamente importante, que usted, como hijo de Dios, honre la vida de esta gente. Que esta gente no perdieron su vida por perderla, la perdieron por la causa de Cristo. Entonces, en este capítulo de Mateo 10, podemos ver cómo Jesús da las instrucciones, elige a los 12 apóstoles, les da la misión a los 12 apóstoles, les habla de las persecuciones venideras, les habla de las persecuciones, les habla de las personas a quien ellos deben temer. Y aquí Jesús también les dice claramente las recompensas y les habla acerca de que él vino no a causar división con el evangelio. O sea que les da les da a ellos un resumen en tan poco tiempo
de lo que ellos iban a pasar. Le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Nosotros, el hermano Wilson dijo en una clase, yo estuve estudiando 4 años en el instituto y quizás yo estudié 2 y usted estudió 3, usted estudió 3 y aquel estudió 5 y aquel estudió 4 y aquel estudió 10. ¿Usted cree que en 3 años y pico fue tiempo suficiente para Jesús entrenar a estos hombres y enviarlos al paredón? Póngase a pensar el trabajo. Y yo hablaba hoy con Yaro, porque esto a mí me inspira mucho el apóstol Pedro. Yo le cogí un quiqueo a las cartas de Pedro, tan violentas. Esas cartitas de Pedro tan violentas. Si usted nota, para que usted sepa bien, claro, cómo el apóstol Pedro cambió después de Pentecostés. El punto climático de el ministerio de estos hombres fue en Pentecostés. Si no hubiese habido Pentecostés, no había poder, aunque el Espíritu Santo estaba, pero era un mandato divino de Jesús decirle, vayan, esperen allí. Obediencia, sometimiento. Lo que los hombres no quieren hacer es someterse. Lo que los hombres no quieren hacer, obedecer. Pues tuvieron que obedecer, tuvieron que someterse, sujetarse, ir a esperar. A los 50 días, allí bajó el Espíritu Santo, allí hubo la repartición acerca de cada uno habló lenguas, se entendieron entre ellos, lenguas de fuego fueron repartidas y ya usted sabe que allí hubo un cambio total del Espíritu Santo. Desde ahí Pedro ya dejó de ser el simple Simón, el hombre colérico, volátil, sanguíneo, ese hombre que le tumbaba la cabeza a cualquiera. Ya Pedrito ya dejó de ser Simón. Ahora comienza una nueva labor de Pedro y de todos los apóstoles para poder comenzar a predicar el evangelio y a llevar lo que se llama la gran comisión de Jesús. ¿Cuál es la gran comisión? Dígame, ¿alguien me puede decir cuál es la gran comisión? Rapidito. ¿A alguien que me lo diga? ¿Ah? Ir y predicar. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wandita y Flor están en lo cierto. Esa es la gran comisión. Y Jesús fue el que comisionó. Y ya estaban listos, ya con todo estos 3 añitos que tuvieron ellos entrenándose con Jesús. Estos 3 añitos no es lo suficiente, pero con el poder del Espíritu Santo, recuerden, el poder del Espíritu Santo, en ellos hay autoridad para hacer lo que Jesús les mandó a hacer. Ahora, dicho esto, voy a darle resumen, que es lo que vengo a traerle. Entonces, vamos allá. Jesús escoge a los 12 para una misión especial para la nación de Israel. A los 12 se le llamaron apóstoles, que significa enviado. Eso está claro, ¿verdad? Que significa enviado. Ahora todo el mundo se pone títulos y yo no sé, pero apóstol tiene que, o sea, el trabajo del apóstol es algo especial, es lo que quiero decir. El apóstol tiene que tener ciertas características para poder llevar a cabo, para poder llevar ese título. Tiene que tener esas características. ¿Cómo? Planta iglesia, está pendiente a las iglesias que está plantando,
es enviado, tiene que tener esa pasión y ese amor por las iglesias que está bajo su obispado. Entonces, ese es, a los 12 se le llamaron apóstoles, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa enviado? Hay 3 funciones de los apóstoles. Primera, a los 12 que Jesús envió. Esa es la primera función. Jesús los envió. Son enviados por Jesús. La segunda es persona autorizada por una congregación local para dar dádivas específicas a otra iglesia. Alguien que me busque 2 Corintios 8:23. Eli, búscame esa. Y Yaro, búscame. Ajá, voy contigo, Tracy, un momentito. Filipenses 2:25. Ok, lista. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Muy bien, aquí vemos un ejemplo cómo el apóstol Pablo da instrucciones a otra persona. ¿Qué me dice Yaro? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Otro ejemplo. Tracy, pregunta. Usted puede repetir, tú dijiste que eran tres cosas que, 3 funciones. 3 funciones de los apóstoles, ¿verdad? Sí, la primera función a los apóstoles era que Jesús los envió. Ok. Eso Y lo entonces, podemos ver en Mateo 10. ok, Mateo 10. La segunda Ah. es una persona autorizada por una congregación para hacer un trabajo en otra iglesia. Ok. Y ahora vamos para la tercera, que es el apostolado, cuando aquellos que Cristo ha enviado. Romanos 16:7, Sarita. 1 Corintios 9, 1 al 5, Judith. 1 Corintios 12, 28, Wandita. Gálatas 1, 17 y 19, Roxy. Gálatas 1, 17, 19. La primera, Romanos 16, 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Óyeme esto, ahí estamos hablando un buen ejemplo de los que Cristo llamó. Óigame esto, hay una parte que yo en la lectura de hoy de la Biblia en un año, Mateo, en Mateo, yo la guardé. Cada uno de estos apóstoles tenían discípulos. Oiga esto, porque acuérdate que una parte de la comisión es ir y hacer discípulos. Cada uno tenía discípulos y por ende se seguía y se mantenía esa labor de seguir enviando. Cada apóstol enviaba a otros discípulos. Cada apóstol seguía enviando. O sea, de la única manera que el evangelio trasciende en esa zona era de esa manera, porque no había internet, no había WhatsApp, no había carro, no había, a lo mejor habían 2 o 3 caballos y repartirse esos caballos era un problema. O sea, había que caminar duro y de la única forma era enviando, los enviados. Y esta es una parte esencial para que usted lo entienda. Vamos ahora a 1 Corintios 9, 1 al 5.
No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Sí, había que leerlo con... espérate, Judy, léemelo completo desde arriba para que entendamos bien la lectura, porque eso se puede, no podemos equivocar. Léelo Desde el 1. desde el 1 y dale por ahí para abajo. Yo te digo dónde para. Ok. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el ser mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ok, aguántate ahí. Aquí, fíjate, aquí el asunto que pasaba con el apóstol era que ellos decían que él no era apóstol de Cristo. Esta gente discutían, esta gente de Corintio habían 2 o 3 hermanos que molestaban y se pasaban tirándole piedras, diciéndole, tú no eres apóstol de Cristo porque tú no estuviste con Cristo, y se pasaban diciendo, y ellos ni sabían, ellos no entendían y ni sabían que Cristo trató con él aparte, pero como nadie lo vio, solamente el apóstol estuvo con Jesús allí. O sea, esta gente lo criticaban porque según la tradición, según ellos, el apóstol en ese momento, según los apóstoles de Jesús, para ser apóstol de Jesús, Pedro decía que tenía que haber andado con Jesús. ¿Ve? Para ser apóstol de Jesús tenía que haber andado con Jesús. Pero ellos no saben, los de Corinto, que Cristo se le aparece en el camino a Damasco y lo escoge personalmente y se encierra con el tipo y lo educa por 3 años, lo educa y le da clases. Qué mejor escuela que viene de la raíz, de la matriz de verdad. Pero esta gente no lo entendía. Vamos al otro verso, Primera de Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Seguimos, Gálatas 1:17-19. ¿Quién lo tiene? Roxy. No te oigo más. Ahí. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y yo le decía, esto es una teoría mía, muy personal. Y el que no esté de acuerdo, pues duerma tranquilo, porque yo no me voy a molestar. Creo firmemente que el apóstol Pedro, después de Pentecostés, y usted puede leer las cartas bien, primera de Pedro y segunda de Pedro, léala con calma, se va a dar cuenta, el apóstol Pedro fue entrenado nada más y nada menos que por el matatán. Por el matatán. ¿Quién es el matatán? Jesús. No, Pablo. ¿No? En este caso,
En este caso Pablo, mamá, en este caso Pablo, porque acuérdate que ellos estuvieron con eso, pero obviamente estaban tan ciegos en la carne, estaban como que divagando, ¿qué hacemos? ¿O nos quedamos? ¿No nos quedamos? O sea, era una situación bien difícil lo que esta gente vivieron. ¿Te acuerdas que lo estudiamos en los primeros capítulos? O sea, no había una base fundamental en su corazón todavía. Habían aceptado el llamado, muy bien, habían dejado todo, estaban bajo entrenamiento, pero no fue hasta Pentecostés, que ya Jesús no estaba, no fue hasta Pentecostés que hubo un cambio radical, porque fue por el Espíritu Santo. O sea, él les dejó, esto está brutal, porque mira, Dios se encarna en un hombre. Cuando se va ese hombre, se va de la tierra, nos deja entonces su Espíritu Santo, que es el mismo Cristo en Espíritu Santo, ahora a trabajar, oh, gloria al Señor, a trabajar en cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro estaba tan enchulado del evangelio, ahí mismo empezó a predicar el tipo en Pentecostés. ¿Cuántos se convirtieron en la primera? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Alguien sabe cuántos se convirtieron en la primera predicación? 3,000, exactamente, Judith. 3,000. Pero cuando usted lee las cartas, cada de esas cartas tienen un periodo de 50, 40, 30, 40 años. Cada una de esas cartas de Pedro, usted se va a dar cuenta que el entrenamiento que tuvo Pedro fue con Pablo. Para que sepa. Eso es algo mío personal, no tiene que creerlo. Los 12 apóstoles fueron el primero, Pedro. ¿Qué fue Pedro? ¿Quién era Pedro? Simón. ¿Qué hacía Simón? ¿Qué hacía Simón? El muchacho, ¿qué pasó? Pescador. Pescador, muy bien. ¿Cómo murió ese pescador? Crucificado. Crucificado con la cabeza para abajo. La historia cuenta, no la Biblia, la historia cuenta que él murió crucificado hacia upside down. Ajá. Pero es la historia, la Biblia no lo dice, mi hermano. Exacto, la Biblia no lo dice. Su hermano, ¿cuál era el hermano de Simón? Andrés, también pescador. Dicen también que este murió crucificado en forma de X. Tacho, qué bárbaro, mano. Esos emperadores romanos. Qué bárbaro, mi hermano. Qué bárbaro. Entonces también estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, pescador. ¿Ese fue qué? ¿Cómo murió? ¿Cómo dicen que murió? Martir. Le tumbaron la catrueca. Y su hermano Juan, pescador, ese fue muerte natural. Este primer grupo de 4 eran el círculo íntimo de Jesús. Recuerden eso. Este primer grupo era el círculo íntimo de Jesús. Nada más y nada menos que pescadores. El grupo 2 se componía de Felipe, pescador, murió ahorcado, lo ahorcaron, y Bartolomé, que también se conoce como Natanael, fue despellejado vivo. Ay, mi madre. Despellejado vivo. Ustedes nos han llevado un pellejito del dedo, de esta partecita aquí, y cómo le duele, ¿verdad? Quieren llorar. Ah, un pellejito así, y le duele que... sigo aquí. Tomás fue un funcionario y fue atravesado con una lanza. Mateo, mi pana, ese es mi pana, Mateo, publicano, fue martirizado. Es que
En Chosen, el tipo me saca el monstruo el tipo, en Chosen. La película que vimos, ¿cómo se llama la película que vimos última? De Shift. Ahí fue que yo me arreglé con Mateo. Porque hace un papel diferente y no hace el papel ese que hace ahí en Chosen. Grupo 3, el grupo 3. Jacobo, hijo de Alfeo, fue aserrado. Lebeo, Tadeo, Judas Zalote, traspasado con flechas. Simón Celote, crucificado. Y Judas Iscariote se mató. Él se mató. Después de ese vino Matías, escogieron a Matías. Echaron suerte entre dos y Matías ganó el escogido. Entonces se le decía, Jesús les dijo que no deberían ir a los gentiles ni a los samaritanos, sino a los israelitas, declarándoles que el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que ya comienza Jesús a darle las instrucciones a ellos de qué es lo que deberían ir. Y esto es lo que también nosotros debemos hacer. Nosotros a veces queremos, bueno, mucha gente aspira a ir al campo misionero, pero tenemos gente a nuestro lado que podemos predicarle, podemos ministrarle. Entonces aquí se le dio, Jesús le dio instrucciones de que no deberían ir a los gentiles ni a los samaritanos. Se le dio autoridad para echar espíritus inmundos, sanar y resucitar muertos, más tarde. Alguien me busca Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43, por favor. Wendy, búscame ese. Hechos 9, 36 al 43. Okay. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tarde en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. Pues todo lo que hacemos tiene que darle la gloria al Señor. Fíjate que Pedro resucitó a Dorca, y Dorca era una discípula. Fue discípula.
Fíjate que esto es uno de los milagros que el Espíritu Santo le otorga a Pedro, porque ellos no debían, en ningún momento, ellos debían dudar del poder que se les impartió a través del Espíritu Santo. Seguimos con el resumen. No debían hacer ninguna provisión para el viaje, porque los judíos sabían que el obrero es digno de su salario. Eso lo entendimos, ¿verdad? Jesús les dijo, mira, no lleven, no inventen, no hagan, no sean ostentosos, quédense tranquilos, eviten que les roben. En otras palabras, eviten que les roben por el camino, porque si ustedes muestran demasiado, van por el camino los malandros y les roban. Entonces no debían hacer provisión. Cuando entrasen a una ciudad, debían buscar un anfitrión digno que les recibiese, bendecirlos y quedarse con él mientras en la ciudad. Si los rechazaban, debían sacudir el polvo de sus sandalias como señal de repudio, dando paso a la advertencia del Señor que sería más severo el castigo de esa ciudad que el de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, ¿sabes? Prepárate si te van a rechazar. Y si te rechazan, ellos van a recibir su merecido. Porque me están rechazando a mí. Están rechazando a Jesús. Debían estar en guarda frente a los judíos incrédulos que los arrastrarían a los tribunales y que los azotarían en su sinagoga. Los llevarían ante gobernantes a testificar. No tenían que ensayar lo que había que decir cuando fuesen llevados a juicio, porque el Espíritu de Dios les daría sabiduría para responder. Jesús les advirtió que tendrían que hacer frente a la traición y deslealtad aún de sus familiares. Serían aborrecidos de todos. Si los perseguían en una ciudad, deberían huir a la otra para que el mensaje no fuera detenido. Oiga eso, para que el mensaje no fuera detenido. En otras palabras, este poquito tiempo que ustedes van a estar aquí es total, es crucial. Y hace falta que ustedes hagan esto de esta manera, porque si no, los van a matar y se va a detener el mensaje. En otras palabras. Mateo 10:23. Hablamos. ¿Alguien me busca Mateo 10:23, por favor? Sarita. O la primera persona que lo tenga, por favor, zúmbese con Twitter de mí. Habíamos hablado que es un texto escatológico, ya que habla de la segunda venida de Cristo. Ajá. Mateo 10:23. Ajá, mía, dale. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de correr las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un texto totalmente escatológico que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Más adelante pudimos estudiar en este capítulo 4 que el discípulo es seguidor de su maestro, abraza a su maestro y aspira a ser como él, no superior al maestro. El siervo no debería esperar ser tratado mejor que su maestro. Si los hombres llamaron al Señor Belcebú, que es el demonio de las moscas, el señor de las moscas, ¿se acuerda? Que lo habíamos estudiado. ¿Cuánto más insultarían a ustedes los discípulos? En otra parte, 3 veces dijo el Señor a sus seguidores que no temiesen. Búsquenme en Mateo 10, 26 al 28, por favor. Mateo 10. Un momentito, del 26 al 28. Amén. Ajá, mía. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto
que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. 3 veces les dijo en estos 2 versículos: no teman, no teman, no teman. No debían temer ante la aparente victoria de sus enemigos. Su causa será gloriosamente vindicada en un día venidero. ¿Cuál es el día venidero? El gran día del Señor. El gran día del Señor. Su causa será gloriosamente vindicada en el gran día del Señor. Tampoco ante los asesinos debían temer. Solamente teman a Dios, porque Él tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A pesar de las pruebas, los discípulos deberían confiar en el cuidado de Dios, ilustrado en el precio de un insignificante gorrión, que también lo vimos allí. Si Dios cuida de ellos, cuánto más de sus hijos, que aún los cabellos en nuestra cabeza son contados por Él. ¿Se acuerda que yo le había dicho que había un famoso dicho, que lo habían hecho texto, que Elizabeth me dijo que, ¿cuál fue el capítulo que Elizabeth me dijo? Adiós, ¿dónde está Elizabeth? No lo veo. Mira, Eli, que hablamos de que ni aún la hoja de un árbol cae si no es por su... ¿Cómo fue? Que ni una hoja de un árbol cae si no es porque Dios lo permite. Eso le han hecho un versículo de la Biblia. Sí, donde mismo dice que ayúdate que yo te ayudaré. En ese mismo capítulo dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y nada más y nada menos, eso lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra en la obra magistral El Quijote. El Quijote, creo que el capítulo 2 del Quijote, él escribe esa parte que dice: ni una hoja de un árbol cae si no es por el poder de Dios. Jesús promete su lealtad a los que le confesaren delante de los hombres, más a los que le negaren a él le negará ante su Padre. Jesús dice que no vino a traer paz a la tierra, sino espada. Los de su propia casa se tornarían en contra de ellos, de modo que a menudo se ha de hacer una elección entre Cristo y la familia. Hermano, y esto es una cosa bien importante, porque esta palabra está vigente para el día de hoy. Está vigente para el día de hoy. Está vigente para el día de hoy. Nosotros a veces hemos tenido que hacer elección entre o mi familia o Cristo. ¿Usted no lo ha hecho? Dígame. ¿Ah? ¿Alguien me cuenta? ¿Quién me cuenta? Vamos a ver. Dígame. ¿Quién me cuenta? Dime, Félix. Después viene Flor. Un día yo quería invitar a un compañero a arrepentirse del pecado a un templo. Y el muchacho estaba pasando por una situación muy difícil que hasta quería quitarse la vida. Ay, mi madre. Bueno, él me dice: vamos para la iglesia. Yo le dije: ¿cuándo? Mañana. Yo: está bien, no hay problema. Ponte ready. Me dijo: ok. Cuando yo llego a casa, sucio de construcción, como a las 6 de la tarde, que es el día que yo tenía que llevar a mi compañero. Ahí está mi esposa, bien acostadita en la cama. Quería que yo me quedara con ella ahí. Usted sabe cómo son las esposas de uno, que quiere que uno le dedique un momento cuando uno llega al trabajo. Seguro. Y yo rechacé esa solicitud que ella me hizo para llevar a mi compañero a arrepentirse del pecado.
Y ¿Dónde ese está día Rosario? ¿Dónde está Rosario? Que no la veo. ya está ahí. ¿Dónde está Rosario? Rosario, qué bueno que tú aguantaste esa, porque yo estoy seguro que lo que quería era reventarlo. Estaba bien molesta, sí, estaba bien molesta. Pero está bien, vale el ejemplo, Félix. Hoy en día mi compañero sigue firme en el evangelio. Gloria a Dios, papá. Si yo me hubiese quedado ahí con mi señora, seguro. Te felicito, papá. Flor, dime un ejemplo. Bueno, yo he estado en varias ocasiones, pero también ayudando a mi suegra, que ella llegó, gracias a Dios, a través de mí al Evangelio de Cristo. Pero como dice la palabra que hemos visto ahorita, que aún por nuestra familia, aún las mismas personas que hemos ganado, vamos a ser aborrecidos, y ese es uno de mis casos. Pero nada, perseverando siempre en la palabra del Señor. Qué lindo. ¿Alguien más tiene testimonio? Rapidito por ahí. Es que a veces, mira, óyeme esto. Oye lo que pasa. Te voy a explicar algo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso no lo vamos a, eso no se negocia. Eso no se negocia. Nosotros no podemos negociar eso. Te lo digo por experiencia. A mí me han llegado ofertas para producir y para ganarme el dinero que me dé la gana. Y yo prefiero mejor servir al Señor antes de hacer algo que no agrade a mi Dios. Cada uno tiene una convicción directa con el Dios que nos dio la oportunidad. Pero si para mí es peligroso, para mi vida con Cristo, es peligroso estar con una persona o estar con algo, yo prefiero agradar a Cristo que agradar al hombre. O sea, eso es lo que la palabra me dice. Y eso no se puede negociar. Por eso aquí vemos la preparación de Jesús. La preparación de Jesús con esta gente, con los primeros apóstoles. Que vas a pasar persecución, que tu familia te va a rechazar, que vas a ser criticado por tu propia familia, que mi evangelio va a traer división entre la familia. De eso se trata. ¿Alguien alzó la mano? Seguimos. Entonces dice aquí, la autoconservación priva a Cristo aún más que nuestras familias. Por eso debemos tomar la cruz y seguir a Cristo, que significa vivir con tal consagración a Él que incluso la muerte misma no sea un precio demasiado elevado. Y finalmente, no todos iban a rehusar el mensaje de los discípulos. Los recibirían con gentileza y los discípulos no podrían compensar tal gentileza. Lo que fuera hecho a ellos será considerado como hecho al Señor mismo. Cristo dice que si uno no hace otra cosa más que recibir a un profeta como tal, recibirá recompensa de profeta. Cristo utiliza las palabras profeta y justo para describir a sus discípulos. Hasta un vaso de agua fresca será ricamente recompensado si se da a un discípulo por el hecho de ser seguidor de Cristo. Y este es el resumen de este capítulo número 4, que si Dios lo permite, ya la semana que viene comenzamos la lectura de algunos reflexiones que han enviado, no todas, vamos a leer algunas reflexiones y ya desde la semana de arriba comenzaremos el capítulo 5. Qué lindo. ¿Alguien tiene algo que decir? Y nos vamos. Ajá, ¿quién tiene algo que decir? ¿Quién es? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ok, nos vamos entonces. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Los que me deben el trabajo, hasta mañana.
Hasta mañana tenemos para poderlo entregar. No, por favor, envíemelo a mi correo electrónico y yo me encargo de enviárselo al maestro Helio. Vamos a dejar por aquí que el pastor Wilson, que nos cierre con oración en esta noche. Amén, oramos. Cierren sus ojitos y únanse conmigo. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos estado juntos en este sentir de poder escuchar el resumen, capítulo 4, Señor, que ha sido un capítulo que hemos aprendido tanto. Señor, aleluya, y te damos gracias. Te doy gracias por cada hermano que ha podido sintonizar a través de este Zoom. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno de aquellos y a aquellos que no pudieron, que tú les bendigas aún más. Te damos gracias por el pastor Luis, que ha sacado su tiempo para poder cubrir en esta noche al pastor Helio, pero ha hecho un trabajo magnífico. Te damos gracias y, Señor, aquí estamos siempre dispuestos a la mejor disposición de poder, Señor, estudiar tu palabra. Alabado sea Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, que Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Ponga en ti, que Dios les bendiga. Escuchen esto, escuchen esto que les voy a dejar, así que nos vemos prontito. Good night, everybody. Love ya. Good night. Yo caminaba. Good night, good night. Esperanza, sin fe y sin Dios. Oh, como perdida.